Bien, hoy quiero compartirles una porción de la Escritura que tenemos escritas en el libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 16. Y allí dice así: oye bien, querido amigo y amiga que me escucha, porque sus palabras son vida y nos muestran el camino de la vida y el camino de salvación. Bien, allí dice así, Romanos capítulo 5, versículo 16. Dice así: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Amén. Y antes de comentar sobre ese versículo, quiero comentarles de personas que han hecho experimentos con sapos. El sapo es un anfibio de agua fría, de sangre fría. Y han visto que si se coge un sapo y se mete dentro de una olla en agua, y que si se pone a calentar el agua, el sapito, su sangre va cambiando de temperatura para ajustarse a la temperatura de su medio ambiente. Y entonces él no se da cuenta que el agua se está calentando, porque su temperatura del cuerpo también va cambiando. Y así de repente, cuando el agua empieza a hervir, él no se ha dado cuenta que está en agua caliente y que está en agua hirviendo, y le sobrecoge la muerte. Sí. Así también, querido amigo y amiga que me escucha, el hombre está metido en agua hirviendo y el agua se le está calentando. El agua de este mundo se está calentando. El ser humano está metido en agua hirviendo, en el agua hirviendo de la maldad, en el agua hirviendo de la corrupción que hay en este mundo a causa de los malos deseos. El hombre está metido en agua hirviendo, y si de repente le sobrecoge la muerte, se va a un destino. La Biblia nos dice que se va a la presencia del Señor, a la gloria eterna, o se va para el abismo. Se va para lo que la Biblia llama el Hades o el Seol, la prisión de los muertos, para allí ser atormentado por aquellos demonios que sirvió en esta tierra, esperando el día del juicio, donde tendrá que compadecer ante el gran trono blanco que habla la Biblia en Apocalipsis 20:11. Y allí será juzgado, y los libros se abrirán. Y otro libro se abrirá, el cual es el libro de la vida. Y se juzgará a aquella persona que murió en pecado y sin ser reconciliado con Dios a través de Cristo, será juzgado por sus obras. Porque Dios es un juez justo. Pero por las obras nadie se va a salvar. Todos han pecado, todos son pecadores. Pero Dios lo juzgará, le mostrará su vida, su pecado, sus pecados.
Y se abrirá el libro de la vida y allí se verá que el hombre sin Cristo no está escrito en el libro de la vida. Porque en el libro de la vida se llama también en otro lado el libro de la vida del Cordero. En Apocalipsis capítulo 3 se habla del libro de la vida del Cordero. O sea, el libro de la vida de Jesucristo, donde están todos los que le pertenecen a Él. Si tú te has arrepentido y has decidido seguir a Jesucristo en este mundo, en una verdadera fe que abandona el pecado y que le sigue, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero si seguiste tu propio camino, si le diste la espalda a Dios, si no escuchaste su palabra, si lo ignoraste, si fuiste indiferente con Él, no creas ni por un momento que tu nombre va a estar en ese libro de la vida y serás juzgado por tus obras. Y allí dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que la Biblia llama la segunda muerte, la destrucción del alma. Pero el Señor dijo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La destrucción del alma. La primera muerte es el cesar del cuerpo. El cuerpo muere y se vuelve polvo. Esa es la primera muerte que todos experimentan. Pero la muerte terrible es la muerte de tu espíritu, de tu alma, que la Biblia nos advierte, y eso lo llama la destrucción del alma, es la segunda muerte. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. O sea, la segunda muerte no los toca, porque ellos están escritos en el libro de la vida. Los que resucitan en la primera resurrección, que es la resurrección para vida eterna. Pablo dijo, hablando de la segunda muerte, en 2 Corintios 1:10, el que nos libró y nos libra y que aún nos librará de tan gran muerte. El Señor es el que puede librarnos de la segunda muerte. Pero el que está sin Cristo en esta vida está en agua hirviendo. Está en agua hirviendo. Está en el agua del pecado y esa agua le puede hervir de repente y de repente puede morir. Y luego tu alma, ¿qué? Hebreos 9:27 dice, al hombre le es concedido morir una sola vez y después de esto el juicio. O sea, no dice le es concedido morir una sola vez y ya ahí paró de existir. No, el alma sigue después de la muerte física. Al hombre le es concedido morir una sola vez. Pasa por este mundo solo una vez. No hay tal reencarnación como creen los hindúes y por allá las religiones orientales. Al hombre le es concedido morir una sola vez y después el juicio. Eclesiastés 12, capítulo 12, versículo 14, dice el Señor, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Por eso hay que tener temor de Dios delante de nuestros ojos, porque el temor de Dios nos aparta del mal. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Romanos 14:12 dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, tú vas a dar a Dios cuenta de cómo viviste en este mundo algún día. Tarde o temprano cada uno
da a Dios cuenta. Romanos 14:10 dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, en el día en que el alma y el espíritu del hombre tenga que ir ante el gran trono blanco, ante el gran trono de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Porque Dios dio todo juicio al Hijo. El mismo Señor Jesucristo dijo, el Padre a nadie juzga, sino que ha dado todo juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El Señor Jesucristo es el juez de vivos y muertos, el que Dios ha levantado por juez de toda la tierra, y algún día el ser humano compadecerá ante Él. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, serás echado al lago de fuego. Allí perderás tu alma. Acuérdese de las palabras del Señor Jesucristo que tenemos en Mateo capítulo 10 versículo 28, que dijo el Señor: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma? Dios, que nos la dio. Él da y Él la dio y Él la puede quitar. Porque Él hace vivir y Él hace morir. Como dice en 1 Samuel capítulo 2. Él da vida, pero también la puede quitar. Él tiene el derecho de quitarle la vida a quien Él le plazca, porque Él fue el que la dio en primer lugar. Y si tú no has venido a ese punto de reconocer que Él es Dios, que Él es Señor y que Él merece tu obediencia, que merece que tú camines con Él, que mereces que tú andes con Él y le ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, estás en problemas, estás en agua hirviendo. Que no te sobrecoja la muerte como al sapo en el agua hirviendo. Ahora, el versículo que les cité que dice, y con el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Sabe que un solo pecado te lleva al juicio? No es 1.000.000 de pecados, no es 100 pecados, es un solo pecado. Una vez tú pecas, estás bajo un juicio de condenación. Un solo pecado. Ahí dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El juicio le vino a Adán por un solo pecado. Un solo pecado hizo que lo echaran del huerto del Edén. Un solo pecado te pone en agua hirviendo. Te pone bajo un juicio de condenación. Un solo pecado. Y el hombre no comete solo uno, comete miles. Hay hombres que cada día pecan. Pero un solo pecado ya te pone que tienes una cita para el juicio. Y ese juicio es de muerte. Juicio de muerte y de destrucción. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Ezequiel 18:4, el Señor dijo: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. El alma que pecare, esa alma morirá. El alma. Dios le dijo a Adán: porque el día que de él comieres, hablando del árbol en medio del huerto, que le mandó Dios a que no comiera, el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Romanos 6:23 Pablo escribió, porque la paga del pecado es muerte. Solo un pecado te pone bajo sentencia de muerte. Y todos han pecado, dice la Biblia. Pero así como el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, también viene el don de Dios para la humanidad. Como dice ahí, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Sabe quién es el don de Dios? El que puede limpiar nuestra deuda, quitar la sentencia de muerte de sobre nuestra cabeza. El don de Dios es Jesucristo. El Señor le dijo a la samaritana, lo puedes ver en Juan capítulo 4, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. El don de Dios es Cristo. Y el don de Dios, que es Jesucristo, viene con abundancia de gracia y con su don de justicia. Como dice Romanos 5:17. Abundancia de gracia. Gracia es el favor que nosotros no merecemos. El favor de Dios para el pecador que no lo merece. La gracia es algo que viene de Dios, su favor al ser humano cuando reconoce su condición, cuando reconoce su estado y viene a Cristo, cuando quiere cambiar, cuando se arrepiente y viene a Cristo. Dios extiende su gracia, su favor para perdonarlo en Cristo Jesús, para justificarlo. ¿Sabe qué es justificar? Para declararlo no culpable, para que sus cargos contra él sean quitados, para que su sentencia sea quitada. ¿Por qué? Porque Cristo llevó nuestra sentencia, Él llevó nuestro juicio, Él fue nuestro sustituto. Como dice en 1 Pedro 3:18, el justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Él llevó nuestra sentencia. Cuando nosotros venimos a Cristo arrepentidos, venimos a ser uno con el Señor. Uno. Él es la vid, nosotros los pámpanos, nos unimos a Él. Venimos a ser uno con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice 1 Corintios 6:17. Somos unidos a Él, entonces participamos de su victoria, participamos de su justicia. Dios entonces nos ve a través de Cristo, unidos a Cristo. Nos ve sin pecado porque Él llevó nuestra sentencia. Nuestra culpa es quitada y fuera de eso, Cristo es hecho justicia por nosotros. Venimos a ser participantes de su justicia porque necesitamos justicia para entrar al reino de Dios, y justicia que no tenemos por nosotros mismos. Muchos piensan que van a entrar al reino de Dios porque son religiosos. Eso no te entra, porque la religión no quita tu pecado. Los fariseos eran religiosos y muy religiosos. Y el Señor les dijo: generación de víboras, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? Léelo allí en Mateo capítulo 23. La religión no va a quitar tu pecado. La religión es la torre de Babel del hombre tratando de alcanzar a Dios por esfuerzo humano. Esa torre nunca llega al cielo por el pecado del hombre. La religión no quita tu pecado. Las buenas obras no quitan tu pecado. Son buenas, pero no quitan tu pecado. Y nadie puede decir: es que mire cómo yo soy de bueno, porque aparte de Cristo, aparte de Dios, nadie es bueno. Porque todos han pecado y una vez peca, no eres bueno.
La mancha del pecado, la inmundicia del pecado te tocó y eso no te hace bueno. Necesitas venir a Cristo para que Él te dé abundancia de gracia y el don de la justicia, como dice Romanos 5:17. Por la justicia de Cristo es que nosotros alcanzamos la gracia, no por nuestro mérito, no por nuestra justicia, porque el hombre está desprovisto de justicia. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Oíste eso? Nuestra justicia como trapos de inmundicia. Todos nosotros nos caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El hombre no tiene justicia para presentarle ante Dios porque ha pecado. Necesita venir a Cristo para ser vestido con vestiduras de salvación, para ser cubierto con el manto de su justicia. Cristo es hecho justicia por nosotros. Él lleva nuestro pecado, eso es la justificación. Él lleva nuestro pecado, pero nos imparte justicia. La justicia que no teníamos es imputada a nosotros, impartida, para que podamos entrar en el reino celestial por la fe de Cristo y ser hallado en Él, no teniendo nuestra propia justicia, sino por la justicia que es por la fe de Jesucristo, una justicia perfecta. Y en ese día, el que se halle sin Cristo, se halla sin justicia, se halla bajo pecado, bajo sentencia de muerte, bajo condenación. Pero en Cristo nos unimos a Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y somos partícipes de esa justicia de Cristo. La gracia vino por la obediencia de Cristo. La gracia vino por la justicia de Cristo. Dios pudo derramar su gracia a la humanidad para el que quiera venir a Él, ser reconciliado con Dios. Para el que quiera venir a Él, que tenga el perdón y la vida eterna, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cristo fue hecho pecado por nosotros. Dice 2 Corintios 5:21. ¿Por qué Cristo fue hecho pecado por nosotros? Porque la justicia de Dios no se podía pasar por alto. Por tanto, Cristo vino y murió en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto para que la justicia de Dios no fuese pasada por alto. Él llevó nuestro pecado y ahora la sentencia es levantada de mi vida, porque yo como pecador tengo una sentencia de muerte. Y la sentencia es levantada de mi vida porque Cristo llevó mi sentencia y mi pecado y su sangre me limpia de todo pecado. A través de Cristo vino mucha abundancia de gracia, es decir, de su favor y el don de la justicia. Juan el Bautista dijo: porque de Él hemos bebido todos y gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:16 y 17, léelo allí. La gracia y la verdad vinieron a través de Cristo. En Él tenemos abundancia de gracia. En Él somos revestidos de justicia. En Él nuestro pecado es quitado, nuestra sentencia es quitada, nuestra culpa es quitada. Y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Hoy es el día de salvación. Y así como el don, un solo pecado vino para condenación del hombre, mucho más el don de Dios, que nosotros habiendo pecado muchas veces, en el don de Dios se nos quita el mugre, se nos quita la sentencia de muerte, se nos quita los cientos de pecados que hemos cometido. Ese es el don de Dios para justificarnos delante de Él, para escribir nuestro nombre en el libro de la vida,
para impartirnos una nueva vida a través de su Espíritu. Pero todo eso es en Cristo. El que muere sin Cristo, dice la Biblia, el que está sin Cristo, dice Efesios 2:12, está sin Dios y sin esperanza. El que está sin Cristo, el que no ha determinado arrepentirse y seguir a Cristo en una fe verdadera y obediente, está sin esperanza. Una vez tome su último suspiro en esta tierra, murió y su esperanza es cortada. Su esperanza es como la tela de la telaraña. Pensará coger esa tela y se romperá. No tiene esperanza. Pero hay esperanza todavía para el que vive. Porque mejor es un perro vivo que león muerto, dice Eclesiastés 9:4. Todavía tú tienes esperanza. Mientras respiras tienes esperanza de venir a Cristo para que seas reconciliado con Dios, para que seas redimido, para que seas justificado en la sangre de Cristo, para que la sentencia de muerte se levante de sobre tu cabeza, para que Dios te perdone y te abra las puertas de par en par para su reino celestial, porque Dios te verá a través de Cristo limpio y sin mancha, apto para entrar en su reino, porque su sangre te habrá limpiado de todo pecado. La Biblia dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dijo el apóstol Juan. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 7:14 dice que hay una multitud que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Una multitud que está delante del trono de Dios. La sangre es la que nos limpia de todo pecado. No es ir a hacer penitencia, no es ir a confesarte ante un hombre. Te han engañado toda la vida, te han apartado del camino de Jesús para que confíes en hombres, para que confíes en penitencia. Eso no sirve para nada. Si la penitencia pudiera quitar el pecado, ¿para qué vino Cristo al mundo? Eso no tiene ningún respaldo bíblico. Es un engaño que le han metido a la humanidad. Y tú tal vez crees que porque vas y haces penitencia y te confiesas ante un hombre, tu pecado ha sido quitado. Te han engañado vilmente toda la vida. Lee tu Biblia. Te han llevado a los ídolos. Te han descarriado de Jesús. Te han hecho pensar que porque tienes religión estás bien con Dios. La religión no es nada. Los fariseos eran religiosos. Tú tienes que venir a Cristo para empezar a andar con Él en una relación viva con el Señor. A través de Él es que se te abren las puertas al reino de Dios. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Efesios 2:18 dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Es por medio de Cristo. No es por medio de religión. No es por medio de nada más ni nadie más. No es por medio de María, ni Pedro, ni Pablo. Es por medio de Cristo. Porque en ningún otro hay salvación, dijo Pedro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hablando de Jesucristo. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Bien, voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega. Para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: estamos en presencia del Señor. Porque Él dijo: donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Él está aquí. Si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que que he hecho lo malo,
delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste entre los y muertos que vives para siempre. y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. y me vuelvo a ti. Te recibo hoy como mi Señor, Te recibo hoy como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador. como mi Salvador. Reconozco que he pecado. Reconozco que he pecado. Lávame en tu sangre preciosa Lávame en tu sangre y preciosa quita todo pecado. y quita todo pecado. Y escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. en tu libro de la Y vida. perdóname, Señor, Perdóname, por Señor, haber pecado contra ti. por haber pecado contra Hoy ti. yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. que estén operando en mi vida. Y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. para salvarme. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. y dame una nueva vida. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación a través de tu gracia a través de tu gracia en Cristo Jesús en Cristo Jesús y a través de tu Hijo y a Jesucristo, través de tu Hijo Jesucristo, de su sangre derramada de su sangre derramada para el perdón de mis pecados para el perdón de mis pecados en la cruz del Calvario. en la cruz del Calvario. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación y te doy gracias en su Te nombre. doy gracias en su nombre. Amén Amén y y amén. amén. Gloria a Dios, si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Entraste por la puerta de salvación, que es Jesús. Lee tu Biblia, hazte bautizar en las aguas, en una iglesia cristiana, trinitaria, evangélica, y que Dios te bendiga.